La estadística en aumento de personas que son diagnosticadas con hígado graso ha convertido este mal en una creciente preocupación de salud. ¿Estamos hablando de una amenaza silenciosa o una condición inofensiva? Con esta pregunta justamente invitamos al doctor, que es gastroenterólogo, Alejandro Cañas, para hablar sobre los riesgos ocultos del hígado graso y las medidas preventivas para cuidar nuestra salud hepática. Recuerde que usted puede dejarnos su consulta en el Facebook de Buen Día o a través de un video al WhatsApp 6087-7777. Tiempo de no verlo, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo acá. Gracias. ¿Qué es exactamente el hígado graso, doctor, y cómo se desarrolla? El hígado graso simplemente es donde el hígado literalmente se llena de grasa. La gente trata de imaginárselo o piensa que es como cuando ve uno un pedazo de carne, que ve uno la carne y que ve uno como una veta de grasa en el hígado. Dice, doctor, eso no se puede quitar, no me pueden operar y quitarme la grasa. No, en realidad el hígado graso es, yo trato de explicárselos así, igual que se engorda uno por fuera, se engorda uno por dentro. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo gano peso, cada una de las células del hígado empieza a llenarse de unas bolsitas de grasa. Y eso es lo que eventualmente va haciendo que el hígado se llene de grasa. Entonces el hígado difusamente, o sea, se ve todo el hígado como si usted en cada una de las celulitas del hígado fuera y depositara una gotita de grasa, y eso es eventualmente lo que se convierte en lo que nosotros llamamos un hígado graso. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlo? El factor de riesgo más importante es la ganancia de peso, ¿ok? Siempre que yo vaya a ganar peso, voy a tener hígado graso, y esa es la causa más común, ¿ok? Eso es donde nosotros encontramos la mayor cantidad de personas que van a desarrollar un hígado graso. Hay otras causas de hígado graso que son un poco más complicadas y que no son tan comunes. Hay enfermedades metabólicas que producen depósito de grasa en el hígado. Hay procesos de desnutrición severa, que se llama una cosa que se llama kwashiorkor, que hace que se deposite grasa en el hígado. Pero a fin de cuentas, lo que más tiende a depositar grasa en el hígado es cuando tenemos una dieta altamente calórica, y ojalá que sea altamente calórica tanto en grasas como en carbohidratos. Sí. ¿La genética tiene una predisposición también, doctor? Más allá que la predisposición para hígado graso, porque sí, eventualmente la genética tiene una predisposición y va a tener una predisposición hacia ser gordito, digámoslo así. O sea, si toda mi familia es gordita, yo tengo una predisposición a ser gordito. Si yo voy a ser gordito, voy a tener una predisposición a tener hígado graso. Y aquí tal vez me voy a meter un poquitito más en la parte genética y aprovechando esa pregunta, Omar, que es, dependiendo de la genética que yo tenga, así es como mi hígado se va a comportar con respecto a esa grasa. Y eso es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, porque es muy importante la manera en que mi cuerpo asimila o tolera o se relaciona de cierta manera con esa grasa, que es lo que eventualmente nos va a llevar a saber si es algo peligroso o algo no tan peligroso. ¿Existe diferencia en la forma en la que el hígado graso afecta a hombres y a mujeres? Sí, vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que el hígado del hombre es más grande que el hígado de la mujer. Simplemente una cosa de estadística, ¿ok? Entonces, normalmente el hígado del hombre puede tolerar, digámoslo así, más grasa que a la mujer, ¿ok? Y la mujer, normalmente teniendo un hígado más pequeño, va a tener pues mayor predisposición a que si hay aumento de peso, el hígado puede engordarse también. La otra cosa que tenemos es que, digamos, en cuanto a tamaño, en cuanto a hormonas, el hombre tiende a tener lo que llamamos más grasa centrípeta. O sea, lo que vamos a tener es la grasa más en el centro. Y entonces esos tienden a acumular lo que llamamos grasa visceral. Y entonces se nos va a acumular más en el hígado que en otras partes. Las mujeres, a diferencia, tienden a tener lo que se llama grasa centrífuga. Las mujeres engordan más las piernas, las nalgas, los brazos, y entonces no tienden a tener tanta grasa visceral como los hombres. ¿Qué tanto se ha convertido esto en un problema ya de salud pública, doctor? Porque cada vez se escucha uno más frecuente, me diagnosticaron hígado graso, me hice un ultrasonido, me dijeron que tenía el hígado graso, grado 2, que ahorita quiero que usted también me explique lo que representan los niveles. Pero ¿en qué se ha convertido esto? Esto es un problema de salud pública y es un problema, es lo que nosotros llamamos la epidemia del siglo XXI. ¿Okay? Se considera que para el año 2050 más del 50% de la población mundial va a padecer de obesidad. ¿Okay? Y eso, aunque la mayoría de la gente piense que no es algo tan importante, es algo terriblemente importante. ¿Por qué? Porque el hígado graso se ha convertido en algo donde sabemos que 1 de cada 4 personas tiene hígado graso. O sea, yo camino en la calle y el 25% de las personas tienen algún grado de hígado graso. Y en algunos países, especialmente en los países desarrollados, se ha descrito que hasta el 40 o el 45% de las personas pueden tener algún grado de hígado graso. ¿Okay?
Desgraciadamente aquí voy a usar un refrán muy viejo que dice mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces todo el mundo dice, ah, sí, yo tengo hígado graso, sí, yo tengo hígado graso. Y el hígado graso durante muchísimo tiempo se consideró como algo que era inofensivo, o sea, como que algo que era una condición. Ah, es que yo estoy gordito. Ah, es que yo me he engordado un poco. Y eso no tenía ninguna trascendencia. Hoy en día sabemos que tiene una trascendencia altísima, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el hígado graso eventualmente puede inflamarse. Y de ese 40% de la población, hay entre un 8 a un 20% de la población que ya realmente inflama el hígado. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que eso significa. Pero esa inflamación en el hígado eventualmente me puede llevar a que yo desarrolle una cosa que se llama una cirrosis. La cirrosis es el depósito o donde se empiezan a hacer un montón de cicatrices en el hígado, y eso eventualmente me puede llevar a tener una cirrosis y eventualmente a tener falla hepática. Durante mucho tiempo nosotros considerábamos, o se hablaba, o la gente tiene en su cabeza, que la cirrosis es una enfermedad del alcohólico, de la persona que toma muchísimo licor. Y hoy en día, en este momento, sabemos que la causa más común de cirrosis ya no es alcohol. La causa más común de cirrosis es hígado graso. Y hígado graso relacionado a sobrepeso. Muy interesante. ¿Hay síntomas, doctor, cuando el hígado está graso? Desgraciadamente no. Y una de las cosas más complicadas en el hígado es que el hígado no tiene una inervación clara. Si yo tengo un problema donde tengo piedras en la vesícula, me duele y tengo un dolor muy típico. Si tengo piedras en los riñones, me duele muy típico. Si tengo una obstrucción en el intestino, voy a tener un cierto dolor. Pero el hígado no tiene realmente una inervación, entonces no va a darme síntomas, ¿ok? Yo siempre les digo que es como pellizcarse la parte de atrás del codo. Si usted se pellizca la parte de atrás, no le duele, no le molesta. O sea, hay que hacer como muy duro y romperse la piel para realmente uno tener algún grado de sensación. Entonces el hígado graso por lo general no produce ningún síntoma, no le va a dar ningún aviso, ¿ok? No le va a decir absolutamente nada. Si no me voy y si me ocurre hacerme un examen, normalmente no me doy cuenta que ese hígado está graso. Y si no hago un examen de sangre, no me voy a dar cuenta si ese hígado está sufriendo. Y entonces es poco lo que yo puedo hacer en ese momento. Cuando el hígado realmente da síntomas es cuando ya estamos en una etapa ya más bien muy avanzada, donde ya ese hígado se puso cirrótico y ojalá donde falló. Y entonces ya es el paciente que vemos que se le llena de agüita la panza, es el paciente que tiende a vomitar sangre, es el paciente que se pone amarillo y tenemos todas las complicaciones típicas de la cirrosis. ¿Cuántos niveles de hígado graso existen? Normalmente el hígado graso se clasifica en 4 grados, 1, 2, 3, 4, y es una medida sonográfica. O sea, el radiólogo cuando hace el ultrasonido, él me dice es un hígado grado 1, 2, 3, 4. No es una medida tan exacta porque es una cosa muy subjetiva dependiendo de lo que el radiólogo considere o lo que él tiene en su experiencia o como lo compare con el vaso, que es como normalmente se hace para uno poder definir el hígado graso. Y entonces a mí me hace mucha gracia porque el paciente dice, doctor, es que antes tenía hígado graso grado 2 y ahora tengo hígado graso grado 3. El grado de hígado graso no traduce en la severidad de lo que usted tiene, traduce en la cantidad de grasa que tiene ese hígado. Un hígado graso grado 1 no necesariamente es mejor que un hígado graso grado 4. ¿Okay? El hígado graso grado 4 no necesariamente está más cerca de la cirrosis que un hígado graso grado 1. Porque eso no depende de la cantidad de grasa. Yo puedo tener un gordito muy grande de 400 libras que tal vez tenga la presión normal, pero puedo tener una persona de 170 libras que se ha engordado y esa persona tiene la presión alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener un hígado graso 1 sufriendo muchísimo y muy, muy encaminado hacia una cirrosis versus un hígado graso grado 4 que tiene transaminasas normales y tiene pruebas normales que probablemente no va a llegar a ese punto tan rápido como la otra persona. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre hígado graso alcohólico, que estaba leyendo por allí, e hígado graso no alcohólico en términos de riesgo? Ok. Tenemos enfermedades que se comportan realmente muy similar. De hecho, cuando se empieza a estudiar y cuando se empieza a descubrir la enfermedad grasosa del hígado, que hoy en día lo llamamos como la enfermedad metabólica del hígado, realmente, pues es un problema más metabólico, de ahí se le puso esteatohepatitis no alcohólica. ¿Por qué? Porque tenía todas las características de un hígado por alcohol sin tomar alcohol el paciente. Entonces ahí empieza todo este proceso donde tenemos que entender que a nivel molecular básicamente se comportan de la misma manera. O sea, que yo esté tomando un montón de licor o que yo esté gordito, básicamente para mi hígado, él lo interpreta de una manera bastante similar. ¿Existe un umbral seguro de consumo de alcohol para quienes tienen hígado graso?
Sí y no. Ok. La respuesta es un poquito tiene como sus puntos. Tenemos que tener claro que si yo tengo un hígado que ya está grasoso y yo le pongo más peso encima, o sea, le pongo más trabajo dándole licor, es un hígado que va a sufrir más y va a tener más complicaciones. ¿Okay? Digo, es que yo me tomo solo una cervecita, es que me tomo solo un vinito, es que me tomo solo un whisky. Empiécele a sumar. El alcohol tiene un efecto sumativo o aditivo dentro del hígado. Entonces, cuando yo me tomo un vino hoy y me tomo uno mañana y me tomo uno pasado mañana, todo eso empieza a acumular y es un efecto donde va sumando eso a nivel del hígado. Entonces, si yo tengo un hígado graso y además de eso le estoy metiendo licor, es lo que nosotros llamamos dos vías de agresión básicamente a ese hígado. Entonces le estoy pegando por dos diferentes lugares. Y un hígado graso que tal vez no estaba inflamado y le empiezo a meter licor, se va a inflamar y entonces ahora tengo dos cosas que le van a hacer daño a ese hígado. ¿Okay? Normalmente lo que hablamos es que lo que nos va a definir ese umbral es las transaminasas, que es un examen de sangre donde yo puedo medir qué tan inflamado está ese hígado. Antes lo que permitíamos era que las personas que tenían hígado graso consumieran 30 gramos de licor más o menos a la semana, que es tomarse 1 o 2 tragos a la semana. Hoy en día sabemos que siendo el alcohol teniendo un efecto acumulativo, lo que les recomendamos es que hasta que ese hígado graso no esté en una situación adecuada, o sea, llámese con transaminasas normales y ojalá disminuyendo la cantidad de grasa, lo ideal es no tomar licor. Ok. Doctor, aquí hay que incluir otras enfermedades que tienen relación con el hígado graso y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, diabetes tipo 2. Claro. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la conexión? Tenemos que tener en cuenta que son enfermedades metabólicas, o sea, todo este proceso metabólico que se genera en el cuerpo es parte de lo que hace que se deposite grasa a nivel del hígado. Entonces, el diabético tipo 2 de base, o sea, el diabético que usualmente va a estar gordito, va a tener mayor posibilidad o mayor facilidad de depositar grasa a nivel hepático. ¿Okay? Entonces, la diabetes, tras que la llamamos el asesino silencioso, ¿por qué? Porque me va a afectar ojos, porque me puede afectar corazón, me va a afectar riñón, me va a afectar los nervios, también me va a afectar el hígado. ¿Okay? Entonces, el paciente diabético, especialmente en el paciente diabético o el paciente que tiene síndrome metabólico, el paciente que está gordito, que es diabético, tiene intolerancia a los carbohidratos o que tiene dislipidemia, o sea, que tiene el colesterol alto, ese paciente tiene mayor posibilidad de que ese hígado sufra y que ese hígado eventualmente progrese a una cirrosis que un paciente que no lo tiene. ¿Y existe relación con enfermedades cardiovasculares? Claro que sí. Recordemos que todos estos procesos metabólicos donde tenemos altos niveles de colesterol, dislipidemias, o sea, todo esto no solo nos predispone, o sea, no es que el hígado graso me va a dar un problema en el corazón, sino que es que la persona que tiene el síndrome metabólico tiene mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular y enfermedad hepática a la vez. ¿Cómo se puede determinar que el hígado ha avanzado a una etapa más grave? Okay. Esa es una pregunta tiene un poquito como de truco, digámoslo así. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sabemos hoy en día es que el hígado graso, mientras que se mantenga graso, puede eventualmente empezar a desarrollar cierto grado de fibrosis. ¿Okay? Lo que tengo que entender es que una vez que yo me diagnostico o que me diagnostica un hígado graso, y para diagnosticar un hígado graso, obviamente la manera más sencilla es con un ultrasonido. Pero como yo molesto a veces con los pacientes, uno no necesita muchas veces el ultrasonido para decir que un paciente está con hígado graso. O sea, usted se para en la acera y dice, mira, ese señor que está con sobrepeso, ese señor de fijo tiene hígado graso. Como les dije en el principio, si me engordo por fuera, me engordo por dentro. Entonces, ese paciente tiene hígado graso. ¿Qué tengo que hacer yo en ese momento? Lo primero que tengo que definir es si ese hígado está inflamado o no está inflamado. O sea, ese hígado está sufriendo o no está sufriendo con la grasa. ¿Cómo sé si eso está sucediendo? Con un examen de sangre. ¿Okay? Y esa es la manera en que yo le puedo dar seguimiento a ese hígado. El ultrasonido normalmente no me puede, o sea, como les decía, que tenga un hígado graso grado 3 o un hígado graso grado 2 y que eso vaya cambiando entre él, no es tan importante como el comportamiento de estos marcadores en sangre que me van a permitir saber cómo ese hígado realmente se está comportando. Si ese hígado eventualmente entra y empieza un proceso de fibrosis, o sea, donde ya empieza a depositar esto, que hay algunos exámenes, tanto en sangre como una cosa como un fibroscan, que nos puede ayudar a determinar si hay fibrosis o no, yo puedo saber cómo se va aportando ese hígado. Todavía ese hígado, si no ha llegado a un F4, o sea, lo que llamamos a un estadio de cirrosis, ese hígado, si yo logro detener la inflamación,
ese hígado se puede devolver en la parte de la fibrosis. Pero si ya yo llegué a un estadio de cirrosis, ya ahí no lo puedo devolver. Ya una vez que se llegó a ese punto donde las cicatrices se formaron hasta ese nivel, ya ahí no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Uno lo que quiere es poder detectar a esa persona antes de que llegue a esa etapa. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo devolverlo hasta que eventualmente pueda llegar a tener un hígado normal. No quiero que ya se me pase porque, como decía, profesor mío, se pasan de tueste, ya se quemó, ya no hay cómo devolverse. Si llegamos antes de eso, sí podemos devolverlo. Usted hablaba antes, al inicio de la entrevista, doctor, de transaminasas. ¿Qué son y cuáles son los valores adecuados? Las transaminasas es un marcador en sangre que nos mide la inflamación, si hay inflamación o no en el hígado. Normalmente las transaminasas en general, depende de diferentes laboratorios, pero normalmente hablamos que tienen que andar por un valor menor de 40. ¿Ok? Entonces, si esas transaminasas están elevadas, y especialmente hay una que se eleva, que se llama la alanino-aminotransferasa o la ALT, esa donde se eleva me traduce en que ese hígado está sufriendo. Entonces, yo con ese examen de sangre sé qué tan fuerte tenemos que abordar a ese paciente. ¿Por qué? Porque el tratamiento, y me voy a meter aquí un momentito de tratamiento, el tratamiento de hígado graso consta en 3 pilares claves. ¿Ok? Hay 2 pilares que, como les digo yo, les toca al paciente, que siempre es la parte más difícil, y un pilar que me toca a mí, que es la parte más fácil. Si el paciente no tiene inflamación, ese paciente no se va a beneficiar de tratamiento médico, o sea, no se va a beneficiar de darle alguna pastilla. Y la gente a veces, desgraciadamente, tenemos el concepto de que si peco y rezo empato. Entonces, me voy a tomar algo para poder tomarme el trago, me voy a poder tomar algo para que no se me dañe el hígado. Desgraciadamente, si ese hígado no tiene inflamación, es poco lo que va a generar realmente ese medicamento. Y en este país tenemos la mala costumbre de que nos automedicamos y que todo el mundo se receta y empiezan a tomar un montón de diferentes cosas para el hígado que realmente no sirven o no tienen ninguna evidencia de que funcionan para algo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esto. Los 2 pilares o las 2 cosas que todo paciente con sobrepeso, con hígado graso, puede hacer y puede hacer a partir de hoy es la famosa historia que contamos todos los doctores, que es dieta y ejercicio. Lo más importante para tratar el hígado graso es la pérdida de peso. Y si yo logro comer mejor y hacer más ejercicio, voy a quemar más calorías, voy a quemar esta grasa y eventualmente este hígado graso va a ir regresando para darme las mejores opciones de que mi hígado tenga una buena salud. Hemos hablado del alcohol como uno de los factores de riesgo, de la obesidad, de las comidas grasosas. ¿Qué pasa con enfermedades crónicas, doctor? ¿Podrían inflamar el hígado también? Algunas enfermedades crónicas además requieren de ciertos medicamentos que pueden ayudarnos. Recordemos que el hígado es el gran laboratorio del cuerpo. Entonces hay un montón de medicamentos que también se van a procesar a nivel del hígado. Entonces, si yo tengo un hígado que ya viene renco, digámoslo así, y además le meto una carga con algún otro medicamento, puede ser que eventualmente esto lo daño. Esto no significa que hay que suspender los medicamentos. Es que tengo que entender claramente qué es esa enfermedad crónica que tengo, qué conlleva esa enfermedad crónica, y tal vez sea la enfermedad propiamente lo que me dañe más o lo que me ponga más en jaque ese hígado, más allá que el medicamento que tal vez yo esté utilizando. Pero entonces ahí es donde tenemos que valorar integralmente al paciente. Yo siempre digo, nosotros tratamos pacientes, no tratamos exámenes, no tratamos hígado, no tratamos riñones, tratamos pacientes. Y tengo que ver ese paciente de una forma integral e individualizar qué es lo que tiene ese paciente para yo poder definir qué es el mejor tratamiento. Aquí hay una consulta de doña Teresa Jiménez. Dice, tengo hígado graso grado 3, no logro bajar de peso, doctor. Tengo tiroidismo y tuve linfoma de Hodgkin y por más que trato con la alimentación no puedo bajar. En este caso, con este panorama, esta televidente le está pidiendo un consejo, doctor. Esto es súper típico que suceda esto. O sea, la persona que ha tratado, que ha buscado, que ha tratado de hacer lo que ella considera o él considera que es lo mejor para tratar de bajar de peso. A veces necesitamos ayuda, ¿ok? A veces necesitamos ayuda, ya sea de un nutricionista, de un programa de estudios o de ejercicios, o de diferentes medicamentos que hay disponibles hoy en día para ayudarnos a perder peso. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso a veces es muy difícil. Y si yo tengo factores como, o sea, voy a extrapolar aquí un poquito, como que tiene hipotiroidismo, como que ojalá tiene ya sobrepeso de una forma importante. Entonces son personas que, por ejemplo, uno les dice, es que tiene que salir a caminar, tiene que hacer ejercicio. Doctor,
me encantaría hacer ese ejercicio, pero es que viera que ya yo tengo desgaste en la rodilla o desgaste en la columna, entonces ya me duele. A la pucha, entonces no puedes salir a caminar. Entonces, puede ir a nadar, doctor, es que yo no sé nadar. Bueno, y es que vamos a ponerla que haga bicicleta, doctor, es que yo realmente no tengo tiempo para ir a un gimnasio o hacer algo para hacer bicicleta, o me da miedo salir, o no sé andar en bicicleta. Sí. Vamos a ver, todo el mundo tiene diferentes, y de nuevo por eso tenemos que individualizar, todo el mundo tiene diferentes situaciones que lo hacen más o menos propenso a poder perder o no perder peso. Entonces ahí es donde es muchísimo más importante y donde es más, donde tenemos que ponerle más atención, por ejemplo, a la dieta. ¿Okay? La dieta es de las cosas que más rápidamente podemos cambiar. A veces comer sano, a veces es inclusive más complicado y más caro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque usualmente lo más cómodo para comer son los carbohidratos. Entonces, comemos pan, comemos papa, comemos yuca, comemos tortilla, comemos maíz, que son carbohidratos simples. Entonces yo digo, hey, doctor, pero yo no estoy comiendo nada frito, yo no me como chicharrones, yo no como pollo frito. Sí, pero ¿cuánto pan comes? ¿Cuánto aceite comes? ¿Cuánta manteca se gasta en la casa? Son cosas que a veces no logramos cuantificar y ahí es donde pecamos. Sí. ¿Okay? Y no, doctor, es que si yo no como, yo sí solo me como el huevo en la mañana, me falta el pancito, me falta el gallo pinto. Y entonces tendemos a pecar en un montón de cosas. Entonces, doctor, es que si yo no como bastante arroz y frijoles, no me lleno y no siento que comí. Entonces, son las cosas que tenemos que empezar a variar rápidamente para tratar de disminuir la cantidad de calorías que usted consume en el día para ver si logramos empezar a perder. Doctor, se ha especulado que el hígado graso puede desarrollar cáncer de hígado. ¿Existe una evidencia científica de esto? Sumamente claro. Vamos a ver. Todo paciente con cirrosis, sea cual sea la causa, tiene 4 veces más posibilidad de desarrollar cáncer en el hígado que un paciente que no tiene cirrosis. Si sabemos que hoy en día la causa más común de cirrosis es el hígado graso, entonces sabemos que si usted tiene un hígado graso y eventualmente progresa a una cirrosis, tiene mayor riesgo de eventualmente desarrollar un cáncer de hígado. Además, ya se ha documentado que la grasa en el hígado como factor solito, o sea, solo por el hecho de que yo tenga grasa en el hígado, es un factor que me predispone eventualmente a que yo pueda generar un hepatocarcinoma. Le pregunta a esta televidente si el hígado graso produce dolor. No, no produce dolor. Absolutamente Como nada. hablábamos, no produce nada, no son síntomas. A veces algunas personas nos refieren que sienten, como decían las abuelitas, como un aire. Especialmente cuando se acuestan en la noche y ya están descansando, sienten como una molestia en el lado derecho superior. Y eso es porque el hígado está dentro de una bolsita que se llama la cápsula de Gleason. Y a veces cuando se aprieta, como le digo yo, cuando uno ve un apretado, cuando uno se come un apretado, eso puede generar un cierto disconfort, así como una molestia, pero realmente no produce nada, no me va a generar dolor. O sea, si no es que yo puedo decir, a mí no me duele nada, yo estoy bien del hígado. No necesariamente porque yo no tenga síntomas significa que estoy bien. Laura Rojas dice, a mi papá en un ultrasonido le vieron el hígado bastante graso. El doctor dijo que era un caso severo, pero en los exámenes el colesterol y los triglicéridos salen en niveles normales. Ya Laura nos invita a hablar un poco de tratamientos. Doctor, ¿qué podría recomendarle a este señor en este caso? Además, él es diabético, no tiene sobrepeso. Ok, con él es muy importante. Lo primero es que tenga colesterol y triglicéridos bien no significa que no tenga transaminasas alteradas. Necesitamos pruebas de función hepática para poder determinar si realmente tiene elevación de ellas o no. Esa es la primera parte. Y la segunda es que en los pacientes diabéticos, el control de la diabetes, mantener hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7 es de lo más importante para yo poder tratar de mantener ese hígado lo más estable posible. ¿Okay? De nuevo, si él no está gordito y tiene un hígado graso bastante importante, es un hígado graso relacionado muchísimo con la diabetes. Entonces es clave, es importantísimo en él que el manejo o el control de su diabetes esté en niveles óptimos. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles, doctor? Hay varios tratamientos, hay múltiples tratamientos farmacológicos que utilizamos y utilizamos desde vitaminas, por ejemplo la vitamina E, que es uno de las armas que tenemos más importantes. Necesitamos manejar la parte metabólica del paciente. Si el paciente anda con problemas de colesterol o de triglicéridos, necesitamos manejar esa parte. Si tiene problemas de azúcar, también necesitamos manejar esa parte, ya sea con sensibilizadores de insulina, como metformina, como cosas así, que lo vamos a ir individualizando en cada caso, o eventualmente tenemos la opción de utilizar medicamentos
inclusive para la pérdida de peso, para tratar de lograr que disminuya la cantidad de grasa que tiene este paciente en el hígado y me dé la mejor opción de que este paciente tenga de la mejor salud en su hígado posible. Pero estos tratamientos solo aplican si el hígado, además de graso, está inflamado o funcionan si el hígado únicamente está graso. Más o menos, dependiendo de lo que está haciendo. Si el hígado está graso y solo está graso y tiene transaminasas normales y los lípidos están normales y el azúcar está normal y todo está normal, lo que yo tengo que hacer es dieta y ejercicio. Ese es lo que le toca, ¿ok? Pero yo tengo que saber que todo lo demás está bien. Si ese paciente tiene colesterol alto, necesitamos manejar el colesterol. Si tiene el azúcar alto, necesitamos manejar el azúcar. Si tiene las transaminasas altas, necesitamos manejar las transaminasas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y por eso tenemos que tener claro todo el panorama que tiene cada uno de estos pacientes para poder definir qué vamos a hacer con cada uno. Muy bien, dice por acá, vamos a ver, dice doña Damaris Corella, si tengo hígado graso, ¿me aumenta el tamaño del estómago? No, el hígado graso no aumenta el tamaño del estómago, para nada. Si yo tengo un hígado graso y si tengo grasa visceral, me voy a ver mi abdomen más grande. ¿Por qué? Porque tengo más grasa a ese nivel. Y la otra cosa que me puede suceder o que puede estar pasando en ese momento es que si ya ese hígado graso desarrolló una cirrosis, yo eventualmente puedo tener una cirrosis descompensada. Y cuando esa cirrosis se descompensa, yo sí puedo tener aumento del volumen abdominal porque se llena de agua y genera una cosa que se llama ascitis. Y eso es parte de lo que sí eventualmente puede hacer que esa persona se sienta, que se ve el abdomen crecido, que ve algo en especial y realmente no es que tiene el hígado, o sea, no es que el hígado le está traduciendo en esto, sino que es que hay líquido a ese nivel y eso es lo que vemos como aumento en el diámetro del abdomen. Interesante lo que pregunta Cinia Guerrero, o Cidia, creo que es Cidia. ¿Una persona delgada puede tener hígado graso? Sí. La respuesta es sí, no necesariamente por ser flaco no tengo hígado graso. Ahí es donde entra mucho el factor genético. Yo tengo, por ejemplo, pacientes que son flacos y pacientes que por su genética en su familia han tenido problemas en el hígado. Entonces, con solo que depositen un poquito de grasa en el hígado, y esos pacientes inclusive pueden elevar las transaminasas. Pacientes, como les digo, yo tengo pacientes delgados que pueden tener hígado graso y hay que manejarles el hígado graso porque se inflama, y pacientes que son muy gorditos, que tienen un hígado graso muy graso, pero con transaminasas normales. Entonces, en esos pacientes usualmente lo que vamos a manejar es más bien la parte de su sobrepeso, su dieta, su ejercicio, su colesterol, su glicemia. Esa es la otra parte que tenemos que ver. Doña Hilda Hernández dice, doctor, ¿las personas que no tenemos vesícula tenemos más riesgo de padecer hígado graso? No, no tiene nada que ver. No hay relación. La vesícula es un reservorio de bilis, es una cosa que se utiliza para emulsificar, o sea, para que se pueda dar la absorción de las grasas. Que usted no tenga vesícula no la predisponen absolutamente nada a tener hígado graso. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas, doctor, y de estilo de vida que ustedes recomiendan? Recomendación número 1, que a mí cuando la gente me dice, doctor, es que yo no como y me engordo, y por más feo que suene esto, yo siempre le digo que el holocausto desgraciadamente nos demostró que eso no es cierto. ¿Okay? Si usted no come, va a perder peso. ¿Okay? Entonces, es importante en que se fije en lo que come. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo primero que les hacemos usualmente es que vamos a preferir comer proteínas que carbohidratos, y proteínas magras, que son proteínas, carnes. Tú vas a comer pollo, pescado, huevo, queso, por ejemplo. Son las cosas que va a tender a comer. Vamos a tratar de evitar los carbohidratos. Y si podemos, lo que hacemos es que tratamos de limitar a un carbohidrato por cada comida. ¿Okay? Si yo voy a desayunar, entonces voy a desayunar un par de huevos, ¿okay? Que ojalá los voy a tratar de hacer sin aceite, y me voy a comer una tostada o una tortilla, pero no puedo comer gallo pinto y tostada. No puedo comer gallo pinto y tortilla. No puedo comer gallo pinto y 2 tortillas. ¿Okay? Eso es lo que no tengo que hacer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí lo que estoy haciendo es comiéndome un montón de carbohidratos. ¿Okay? Voy al almuerzo, entonces voy a comer el almuerzo, entonces me voy a comer mi pedazo de carne y me voy a comer un pedacito de papa. Pero no puedo comer papa y arroz. O sea, no puedo empezar a aumentarlos, o sea, a empezar a sumar los carbohidratos. O no puedo comer papa y zanahoria. ¿Okay? Y aquí es donde a veces necesitamos la ayuda de un nutricionista o de alguien que también a veces nos explique un poquitito qué es y cómo tenemos que comer. Pero lo que yo tengo que tratar es de reducir esos carbohidratos, evitar las grasas y obviamente aumentar mi nivel de ejercicio. ¿Cuánto necesitamos de ejercicio? Necesitamos 150 minutos semanales de ejercicios. 150 minutos, que usualmente los vamos a vivir en 30 minutos, 5 días a la semana.
Eso es lo mínimo que yo necesito para tratar de que ese hígado funcione lo mejor posible. Gianela Montero, ¿la silimarina ayuda contra el hígado graso? La silimarina nosotros pensábamos que era la panacea y durante muchos años utilizamos la silimarina para el manejo del hígado graso y para el manejo de las enfermedades hepáticas porque considerábamos que funcionaba muy bien. En el año, si no me equivoco, 2017, salió un estudio muy grande, más de 25,000 pacientes, donde se hizo un estudio con silimarina y desgraciadamente demostró que la silimarina no sirve, no ayuda, no es un factor protector para el hígado, entonces no tomarse la silimarina para decir, ok, no, es que yo estoy tomando silimarina para que no me pase nada en el hígado, desgraciadamente no va a funcionar. Y por mucho tiempo se escuchaba, doctor. Durante mucho tiempo nosotros mismos lo usamos y lo prescribimos y todavía quedan un montón de silimarinas en el mercado y todavía se sigue prescribiendo muchísimo, pero desgraciadamente ya demostró que no funciona. Entonces no es lo que debemos utilizar hoy en día para el manejo de hígado graso. En el caso de doña María Isabel, dice que el hijo tiene 13 años y fue diagnosticado con hígado graso, pero no le dieron medicamento. En este caso, ¿cuál es la recomendación? Eso es otra de las cosas que estamos viendo y qué dicha que tocaron ese tema porque ojalá podamos llegar a muchas mamás y a muchas personas en este tema. Y es la obesidad en los niños. Esa es una de las cosas que realmente nos está afectando muchísimo. ¿Okay? Antes los chitos salían a jugar en el patio y a jugar fútbol y a andar en bicicleta. Y hoy en día pasan pegados en el teléfono o en el videojuego. Y eso ha generado un aumento increíble y en la incidencia de la obesidad del niño. Estos niños obesos pueden desarrollar hígado graso y pueden desarrollar esteatohepatitis. ¿Eso qué significa? Significa que normalmente ese hígado graso, cuando se inflama, normalmente le toma 10 años eventualmente en llegar a tener una cirrosis. Si yo digo, se me inflamó el hígado a los 35 y nunca hice nada y a los 45 estoy teniendo hígado graso, ya más o menos llegó a los 45 o a los 60 o a los 70. El problema que estamos teniendo es que estos hígados grasos se están empezando a inflamar a los 12, a los 13, a los 11 años. Entonces, no se dan cuenta, no hacen exámenes y son pacientes que nos están llegando cirróticos a los 22, 25 años. Wow. Entonces, imagínense lo que es llegar y poder empezar uno a tratar de trabajar o de hacer algo con un paciente que ya está con el hígado dañado a sus 25 años. Es muy difícil. ¿Qué es mi recomendación número 1? Controlemos lo que los niños comen. Es muy importante la alimentación de los niños. La alimentación adecuada de los niños es clave, es importantísima. No podemos dejar que coman lo que quieran. Tenemos que regularles. Son niños que tienen que comer proteínas, tienen que comer vegetales. Y número 1, tienen que hacer ejercicio. Los chiquitos tienen que salir a jugar, tienen que salir a correr, tienen que hacer ejercicio, porque si no, los estamos exponiendo a mayores posibilidades de que desarrollen diabetes, problemas cardíacos, problemas hepáticos con el tiempo. ¿Okay? Yo sé que durante muchos años era la historia de que, qué bonito, el bebé gordito, es que esa mamá sí es buena porque el chiquito está gordito. Hoy en día más bien el chiquito saludable, el chiquito atlético, eso es lo mejor que podemos tener. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Nos queda claro que el hígado graso no es inofensivo. No es inofensivo para nada y no es algo que de nuevo, es que yo he tenido hígado graso hace un montón de años. No, por favor, pónganle atención porque lo que no queremos es cuando ya nos dio síntomas, cuando ya es un hígado que está cirrótico, ya no tenemos mucho que hacer. El doctor Alejandro Cañas es gastroenterólogo. Usted puede consultarle al doctor en este número 2208-1440 y le ofrece un WhatsApp 8992-7373. También redes sociales como doctor Alejandro Canas, sin la señal, exactamente sin la ñ, con la N, o enviando un correo electrónico a la dirección alecanas@aya.yale.edu. Ahí lo tienen. Diferentes vías para poder comunicarse con el doctor. Siempre es un gusto, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto para servir. Muy amable. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.